¿Qué tal, mis queridos amigos de Aló Psicólogo? ¿Cómo se encuentran? Les saluda el psicólogo clínico católico Humberto del Castillo Drago. ¿Cómo están? ¿Qué cuentan? Qué gusto de verlos. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que es el tema del consumo de la pornografía. Pero el tema yo lo voy a centrar en cómo afecta el consumo de la pornografía al cerebro de la persona que utiliza pornografía hasta el punto, digamos, de llegar a la adicción, a la dependencia. Así que, queridos amigos, las personas que ya me están escuchando, a ver si se van contactando, por favor, por acá y me van haciendo una señita de que me escuchan. Como saben, Aló Psicólogo es un servicio, es un programa que lo que intenta, digamos, es plantear algunos temas interesantes, importantes desde la psicología, ¿no es cierto? Y tratamos de generar un diálogo, digamos, con todos ustedes. Saben que el sentido de Aló Psicólogo es que ustedes participen, que pregunten, que comenten, etcétera. Entonces, como les digo, el título del día de hoy es ¿Cómo afecta el consumo de pornografía a mi cerebro? Ese es el tema. Entonces, a los amigos que ya me están escuchando, a ver si nos van saludando y si también vamos haciendo, digamos, que esto se comparta a otras personas. La ventaja de hacer un en vivo, por lo menos la ventaja que yo veo en este momento, es que, bueno, en primer lugar, podemos generar de alguna manera a través del chat un diálogo, una especie pues de conversación, de comunicación, de ida y vuelta, ¿no es cierto? Pero también la otra ventaja que le veo es que el video queda ahí, va a quedar grabado en el fanpage del psicólogo Humberto del Castillo Drago y también lo tenemos en el fanpage del Centro Arete. Entonces eso es bueno porque hay otras personas que después lo van viendo, lo van reproduciendo, nos vamos pasando la voz, etcétera. Entonces ese es el tema del día de hoy. Les quiero contar, queridos amigos, que estoy siguiendo un curso online que es justamente sobre este tema de las adicciones, de la adicción a la pornografía. Es un curso muy bueno de una fundación española que se llama Dale la Vuelta, ¿no? De ahí es justamente que he sacado este material, he obtenido este material. Voy a hacer varios programas referidos a la adicción sexual, a la adicción a la pornografía online. Entonces, porque me parece que es un tema muy importante, que a veces estamos como de espaldas ante toda esta situación y creo que es importante, digamos, desde la mirada integral que tenemos como psicólogos en el centro de T, creo que esta visión es muy importante. Entonces el tema, queridos amigos, nuevamente es cómo afecta el consumo de pornografía a mi cerebro. Y bueno, para las personas que recién se están conectando, les quiero decir que yo soy psicólogo clínico, Humberto del Castillo Drago, soy el director general del Centro Arete. ¿Qué cosa significa Arete? Arete significa virtud, autoposesión, maestría personal, ¿no? Dominio personal, ¿no? Me parece que también para los amigos que recién se conectan, que entiendan, digamos, que el Centro Arete es un centro de psicología católico que parte justamente de la mirada integral del ser humano, es decir, de la consideración que el ser humano es una unidad biopsicoespiritual, ¿no? Entonces, eso me parece muy importante. Bueno, acá Julia Cruz nos está saludando, dice, buenas tardes, doctor Humberto, un gusto verlo por la gran labor que realiza, saludos. Muy bien. Entonces, ¿cómo afecta el consumo de pornografía a mi cerebro? Me van aquí escribiendo sus preguntas, amigos, vayan compartiendo este video para que llegue a muchas personas, porque a veces este tema es un poco particular, diríamos que de pronto es raro, es extraño, porque a veces no se habla. Creo que deberíamos hablar más de este tema y se habla muy poquito. Hoy vamos a hablar entonces de las consecuencias en el cerebro del consumo de pornografía.
Estamos hablando de pornografía online, sobre todo, que en este momento, en el momento actual que estamos viviendo, es la más difundida. Hoy por hoy es lo más difundido. Me parece importante también decirles, queridos amigos, que para muchos hablar de adicción a la pornografía hoy en día es políticamente incorrecto. Por eso es que ni siquiera se habla, ¿no? No es raro que no sea estudiado por los psiquiatras y por la gran mayoría de psicólogos. Son pocos los estudios, ¿no? ¿Por qué? Creo que hay una razón que puede ser un poco simplista para algunos, pero que yo creo que es una razón importante, que es que, miren, la industria de la pornografía online en este momento es una de las más grandes del mundo. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que hay mucho dinero atrás. Y ustedes saben que el poder de dinero mueve todo en el mundo, ¿no? Nosotros nos hemos vuelto una sociedad de consumo. Cada uno de nosotros es como una pieza de un engranaje, ¿no? Y todo, y lo que mueve ese engranaje es el dinero. Miren lo que nos ha pasado con este tema del COVID-19, ¿no? O sea, claro, nos confinaron a más de la mitad de la humanidad, confinados a cuarentena, aislamiento social, y en muchos lugares se hizo la siguiente reflexión, bueno, o nos morimos por el COVID-19 o nos morimos de hambre porque no podemos parar la economía. Entonces, en este contexto de economía mundial y de sociedad de consumo, somos un engranaje. Entonces, si hay una industria que le puede estar haciendo mucho daño a la persona, pero que tiene mucho dinero, pues a nadie le interesa en última instancia, o es muy difícil, porque entonces es como la lucha entre Goliat y Sansón, ¿no es cierto? Entonces ese es un tema importante. Entonces, miren que no es casualidad que en ninguno de los dos manuales donde se estudia los trastornos psiquiátricos, como se llama que se llama el DSM-5 y el CI, el DSM-5 es el que sirve para Estados Unidos, y bueno, aquí en Latinoamérica también lo usamos, es el Manual de Psicopatología DSM-5, y Europa tiene su propio Manual de Psicopatología que se llama CI, ¿no? Ahora están en el CI-11. En ninguno de los dos aparece la adicción a la pornografía online como un problema, ¿no? Entonces, no, por eso digo que es políticamente incorrecto muchas veces hablar de eso, ¿no? Entonces, me parece que en ese contexto, lo que el curso de darle una vuelta o darle la vuelta, no me acuerdo bien, me parece súper bueno, súper interesante y que creo que hay que difundir, ¿no? Entonces estamos ante un negocio muy grande, por eso que a nadie le interesa estudiarlo, ¿no? Como un problema, como una adicción, como una enfermedad. Muy bien, queridos amigos, entonces les está hablando el psicólogo Humberto del Castillo Drago. Estamos empezando a hablar de cómo afecta el consumo de pornografía a mi cerebro. Espero que les esté gustando el programa, espero que estén compartiendo para que cada vez más personas se beneficien con esto. Vamos a ver algunas cifras. La edad de inicio de consumo de pornografía en España, o sea, hay unas cifras ahí que hablan que es a los 8 años, inclusive antes. Otros estudios hablan de que la edad de inicio, ¿no? Comienza entre los 9 y 11 años. Ya pongamos entre los 8 y 11 años. Es bien baja esa edad. O sea, un niño que ve pornografía a los 8 o 9 años, obviamente, ya se imaginarán ustedes lo que puede causar en esta persona. Vamos a hacer otro en vivo, otro a los psicólogos, más adelante, donde vamos a hablar de la adolescencia y la pornografía, porque es un tema realmente importante. En este momento no lo vamos a tocar, pero más adelante sí. Miren lo que dice, el 86,9% de los hombres han mirado pornografía en los últimos 5 años. El 54,8% de las mujeres han mirado pornografía en los últimos 5 años. El consumo de pornografía empieza a estabilizarse y a hacerse frecuente en varones hacia los 14 años y en las mujeres a los 16 años, ¿no?
Entonces, esas son las cifras que sobre todo se manejan desde España. Miren lo que dice, el 32% de las visitantes al portal más conocido pornográfico son mujeres y el 68% son los hombres. Es decir, todavía podemos decir de que el consumo de pornografía es mucho más en los hombres que en las mujeres, pero las estadísticas también hablan de que cada vez es más creciente el consumo de pornografía entre las mujeres. Y miren esta cifra, y de cada 10 consumidores, o sea, de cada 10 consumidores, ¿no? Uno tiene menos de 10 años, ¿no? Entonces, el consumo de la pornografía está empezando a una baja edad, ¿no? Entonces, esto es. No sé, queridos amigos, si hasta ahí hay alguna pregunta o algún comentario. Recién estamos en la introducción, pero de pronto para las personas que están llegando. Sí, Jochit, Abigail, muy bien, gracias por conectarse. ¿Qué preguntas tienen hasta ahora ahí? ¿O qué comentarios? Compartan este video para que llegue a la mayor cantidad de gente posible. ¿Se puede establecer una relación estable con un adicto a la pornografía? Perry Perry, no te lo voy a responder, creo que te estás adelantando. Yo voy a hablar de más cosas y ya esa conclusión la vas a sacar tú, pero obviamente un adicto a la pornografía, y eso lo vamos a tocar en otro programa, eh, vive un sexo irreal. Entonces, eh, es un sexo artificial, entonces a veces tienen eyaculación precoz, a veces son adictos a la masturbación o al autoerotismo, eh, en muchos casos, por ejemplo, no quieren tener sexo, en otro caso, por ejemplo, no tienen deseo sexual con sus parejas, o sea, hay una serie de consecuencias que no las vamos a trabajar tanto en el programa del día de hoy, pero que sí son importantes saber que existen y bueno, aprovecho, gracias por la pregunta y es interesante, ¿no? Buenas tardes, Humberto, saludos desde Charlottesville, muy bien. ¿Cómo hablar con los hijos para que eviten ver esto? Bueno, esa es una pregunta, digamos, que se sale un poquito del tema. Pero efectivamente, Moni Moreno, me parece que es muy importante abordar la sexualidad desde los 2 años. Si tú vas a querer hablar con tus hijos cuando tienen 12, 15, 18, llegaste tarde. La educación sexual de los hijos empieza desde los 2 años, desde que son prácticamente bebés. Dos, tres, y viene la educación, viene la educación, viene la educación. Eso es muy importante. No puedes esperar que tengan 12 años para eso. Yo una vez hablando con un amigo que es padre soltero, eh, hablando de estos temas de sexualidad, me decía, Humberto, entonces tú crees que tenía a su hijo 10 años. Me decía, ¿tú crees, Humberto, que yo ya debo hablar de estos temas con mis hijos? Bueno, yo soy peruano, estaba comiendo un ceviche en ese momento y casi me atoro con el ceviche. Cuando me dijo eso, ¿no? Un niño de 10 años, el papá me decía que si yo consideraba que ella hablar, por supuesto, le dije, lo has debido hacer antes. Entonces voy a hablar, me dijo. Sí, y yo creo que vas a llegar tarde. Y otro día, cuando yo ya estaba aquí en Medellín, me escribió por el WhatsApp y me dijo, Humberto, efectivamente, llegué tarde. Él sabía mucho más de lo que yo pensaba. Pero es que, queridos amigos, uno aprende, o lo aprende en la casa, o lo aprende en el colegio, y con el colegio también hay que tener cuidado porque las cosas que se enseñan ahí son muchas veces perversas, porque lo que se está tratando en el fondo es de legalizar, digamos, la pedofilia, prácticamente, sí, la zoofilia y todo eso, ¿no? Entonces hay una serie de cosas que son perversas en los colegios, por eso es que es fundamental que los padres sean los primeros educadores de sus hijos en la afectividad y en la sexualidad, porque lo que tú no le enseñes a tus hijos a los 3 años, a los 4 años, a los 5 años, te los va a enseñar otro. Te lo van a enseñar en el colegio de pronto de manera inadecuada
o en el barrio, un amiguito de manera grosera, grotesca, etcétera. Vamos a seguir. Por todo ello es que hoy vamos a hablar de este tema, por las cifras que di, y ofrezco seguir profundizando este tema en futuros a los psicólogos, o sea, vamos a seguirlos abordando. Sin embargo, queridos amigos, hoy nos vamos a centrar en los efectos, las consecuencias de la pornografía en el cerebro de las personas que lo consumen, ¿no? Voy a hablar un momentico más y voy a dar un espacio para preguntas. Quiero decirles que la diversidad de contenido y el poder de excitación que produce el contenido pornográfico en el consumidor convierten a la pornografía en un estímulo que por la ciencia y por la medicina, ¿no es cierto? Inclusive por la neurología es considerado un estímulo supernormal, hipernormal, podríamos decir. Miren qué interesante es esto. Y lo voy a demostrar con un estudio que he traído aquí. Es decir, el contenido pornográfico es algo fuerte, ¿no? O sea, él dice, el contenido y el poder de excitación que tiene un contenido pornográfico, ¿no? Tiene un estímulo muy fuerte, muy grande. Dice, súper normal. Este tipo de estímulos consisten en una versión exagerada del propio estímulo con el objetivo de provocar una respuesta más fuerte que la del estímulo del que evolucionó. Vamos a explicar esto. Entonces, este tipo de estímulos son una versión exagerada, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para provocar una respuesta más fuerte. Entonces, desde ahí ya podemos hablar, ¿no es cierto?, de cómo se va generando una adicción, porque entonces se nos está sobreestimulando, por decirlo de alguna manera, ¿no? Se nos está estimulando de una manera muy intensa, muy fuerte, ¿no? Lo que estoy diciendo es de una manera exagerada, ¿no es cierto?, para provocar una respuesta cada vez más grande. Entonces ahí es donde muchas veces las personas se enganchan con la pornografía, porque es una cuestión, como vamos a ver más adelante, que es física, que es cerebral. Por eso el título es ¿Cómo afecta el consumo de pornografía a mi cerebro? Voy a poner un ejemplo con la llamada comida chatarra, que en España le dicen comida basura, ¿no? Me pareció bien particular cuando estuve leyendo eso, porque claro, en otras partes del mundo, pues decir comida basura, pues es bien complicado, ¿no? No es políticamente correcto. Pero bueno, quedémonos en comida rápida, quedémonos en comida chatarra, ¿no? Dice, es un estímulo exagerado de los alimentos, ya que los niveles de azúcar y grasa son más altos, ¿no? O sea, digamos, la comida rápida tiene unos niveles de azúcar y de grasa muy altos, mucho más altos que el promedio, y eso todo el mundo lo sabe, sin embargo es rico, sin embargo, el otro día hablaba yo con un muchacho de Perú en una asesoría gratuita, que me decía, no, yo como McDonald's, yo como Kentucky, yo como no sé qué, yo como no sé cuántos, todos eran, digamos, comidas rápidas, ¿no? Entonces esa comida rápida plantea un estímulo exagerado, ¿no? Es como un golpe, ¿no es cierto?, a la fisiología del ser humano y se nos inyecta, digamos, o sí, se nos alimenta con unos niveles de azúcar y grasas muy altos, ¿no? Entonces, este tipo se hizo dos psicólogos de Harvard, Estados Unidos, hicieron un estudio, ¿no es cierto?, donde, bueno, con animales en primer lugar, donde se dijo que estos estímulos fueron descubiertos y investigados en animales, ¿no? O sea, con esa exageración, esa versión exagerada del propio estímulo, ¿no? Entonces, esto último, después de que Timberger y Barrett de Harvard lo hacen con animales, esto se extendió, ¿no? Se extendió la investigación de la influencia de este tipo de estímulos en el ser humano, confirmando que tienen un gran impacto en la sexualidad.
¿no? Entonces miren cómo se nos plantea un estímulo sexual, genital, de deseo sexual, de excitación sexual, sumamente exagerado con la idea de provocar una respuesta mayor. Entonces miren que esto es muy interesante, queridos amigos, porque eso es lo que se hace con nosotros en el día a día, en la vida cotidiana. ¿No es cierto? O sea, cuando vemos desnudos por todos lados, escenas provocativas, y aquí no estoy metiendo lo moral, lo ético, ni siquiera lo religioso, simplemente aquí estamos explicando lo que se está dando en en nuestra sociedad de consumo, ¿no? Esto está estudiado, es decir, se nos da una versión exagerada, se nos estimula supernormalmente para que nosotros reaccionemos con una mayor intensidad, ¿no? En el caso de la pornografía, queridos amigos, muestra un contenido en el cual los cuerpos y respuestas sexuales que se presentan son versiones exageradas y no ajustadas a la realidad. Estas características, ¿qué cosa logran, queridos amigos? ¿No? Hacen que el contenido tenga un fuerte impacto en el cerebro, ¿no? Es decir, cuando se nos da una respuesta exagerada y no ajustada a la realidad, lo que genera en el cerebro es un fuerte impacto. Entonces, cuando tú ves pornografía o cuando tú ves algunas imágenes en las redes sociales, porque ahora esto está difundido por todos lados, hoy día con un clic, ¿no es cierto? Uno ingresa a lo que ingresa. O sea, digamos, ahora ya uno no tiene que ir a comprar a un kiosco. No, ahora es facilísimo. Prácticamente que nosotros podemos decir que aquí estamos en este dispositivo, digamos, si yo quiero, veo pornografía con un clic o bajo los videos que quiero, etcétera. Y esto está al alcance de un niño de 5, 6, 8 años, 50 años, 80 años, lo que sea. Entonces ese es un tema muy importante. Muy bien, queridos hermanos, amigos, las personas que recién se están conectando, les quiero decir que soy el psicólogo Humberto del Castillo Drago. Estamos en este programa que se llama Los Psicólogos. La idea es que vayan preguntando. Ahorita voy a acabar esto de aquí y voy a abrir el diálogo y las preguntas. El tema para los que recién se conectan es cómo afecta el consumo de pornografía a mi cerebro. Y le quiero pedir a los amigos que ya están conectados, por favor, que difundan esto entre otras personas, que compartan este video para que llegue a más personas. Miren el estudio que les traje, miren lo que dice. El 60% de los estudios de neuroimagen publicados desde 2014, los cuales se han realizado para estudiar las conductas sexuales compulsivas, en las que el consumo de pornografía se clasifica como un tipo de actividad, tienen como objetivo buscar las similitudes y diferencias que existen entre diferentes conductas adictivas, como es el juego, y los trastornos por uso de sustancias, ¿no? Entonces, hoy en día ya tenemos ese estudio de la neuroimagen, ¿no? Y se están haciendo una serie de estudios, digamos, normalmente es para conductas adictivas como el juego, trastornos por uso de sustancias, ¿no? Obviamente también podríamos nosotros aplicar este estudio de las neuroimágenes para estudiar las conductas sexuales, ¿no? Y obviamente lo que está diciendo, lo que estoy tratando de decir es que eh, mediante la neuroimagen, ¿no es cierto?, nos hemos dado cuenta, ¿no es cierto?, que el consumo de pornografía, ¿no?, es eso, en muchos casos ya es una adicción, como un trastorno por uso de sustancias, ¿no?, o como la ludopatía, por ejemplo, ¿no? Entonces, miren, uno de los circuitos cerebrales involucrados en la adicción es el sistema de recompensa, que involucra el núcleo ventral estriado, ¿no? Que eso ya estamos comenzando a hablar un poco del cerebro. Repito, para los que de pronto quieren saber un poco más y los que están por ahí, alguno está tomando nota. Entonces, miren, repito, uno de los circuitos cerebrales
involucrados en la adicción es el sistema de recompensas, que involucra el núcleo ventral estriado. El núcleo ventral estriado es el núcleo del cerebro que se encuentra más afectado en aquellas personas que consumen pornografía con frecuencia. Además, el núcleo ventral estriado está formado por el núcleo accumbens, que ahorita vamos a ver qué cosa es el accumbens, ¿no? Pero bueno, repito entonces para que se entienda la idea. Uno de los circuitos cerebrales involucrados es el sistema de recompensa que hace parte o que involucra al núcleo ventral estriado, ¿no es cierto? Y este núcleo ventral estriado es el núcleo del cerebro. Entonces, la pornografía, digamos, impacta directamente con este núcleo ventral estriado, porque es el núcleo del cerebro, es el más afectado de personas que consumen pornografía con frecuencia. Y este núcleo ventral estriado entonces forma parte del núcleo accumbens, que ahora vamos a seguir avanzando, porque todo esto tiene que ver con el sistema de recompensa, con la dopamina, la motivación, etcétera, ¿no? Entonces, hasta ahí yo ya no tengo mucho más de lo que estoy diciendo, pero vamos a dar paso de pronto a algunas preguntas o algunos comentarios que los amigos tienen por acá. Bueno, aquí dice, conozco a un hombre de 34 años, empezó a consumir pornografía a los 13 años, tiene gran consumo de comidas rápidas, gaseosas y golosinas, de resistencia a la comida saludable. Se masturba casi 5 veces al día. Dios mío, ese es un número muy alto. ¿Cómo hace? Al día durante la adolescencia, se masturbaba casi 5 veces al día durante la adolescencia y primeros años de juventud. Se inició sexualmente con prostitutas y las ha visitado por 11 años. Está casado hace 6 años, ha confesado que el sexo con su esposa no lo satisface. Esa es una consecuencia directa de la adicción a la pornografía, ¿no? Ha confesado que el sexo con su esposa no lo satisface plenamente, es la única mujer a la que no le ha pagado a cambio de sexo. Su esposa acaba de enterarse de todo. Hay adicciones. Disculpa que me ría, no me estoy riendo de ti, sino me estoy riendo, digamos, de que después de todo este caso, eh, la pregunta me parecía obvio, pero respeto que lo preguntes, sino que simplemente me llamó la atención. Entonces, hay adicciones en este caso, pero es que mira, tú mismo estás, digamos, tendría que sentarme a hablar con él, ¿no? Para diagnosticarlo. Pero mira que ese gran consumo de gaseosas y golosinas, habría que preguntarnos si eso no es una adicción. Ahí tienes una. Si esa masturbación, ese autoerotismo también no hace parte de otra adicción. Y si a él no le provoca tener sexo con su esposa, ¿por qué es? Porque ese es un síntoma también de adicción, ¿no? El pronóstico, así como lo estás planteando, obviamente no es alentador, pero yo creo que si la persona quiere y si aquí nosotros somos católicos y creemos en la gracia de Dios, pues siempre se puede. Yo en este momento tengo varios casos de personas con los que estoy trabajando y la gran mayoría están avanzando. Algunos avanzan un poquito más lento, qué sé yo, pero van avanzando, ¿no? Tiene hijos pequeños, ¿qué problemas habrían con los niños? Bueno, luego, psicólogo, buenas tardes. ¿Cómo podemos desintoxicar nuestra mente de esta clase de intoxicación visual? Bueno, pues hay que decidir qué cosa miramos y qué cosa no miramos, ¿no? Este, porque si tú estás mirando todo el día, obviamente eso te alimenta, pues, en una serie de cosas, ¿no? Entonces eso, ¿no? Yo creo que el señorío de sí mismo, la maestría que tenemos que ir logrando sobre nosotros mismos es muy importante, ¿no? Y la guarda de los sentidos es fundamental. ¿El consumo de pornografía puede afectar la forma que vemos o vivimos la sexualidad? Por supuesto, por supuesto. Vamos a hacer un aló psicólogo sobre eso, pero, o sea, yo creo que la educación sexual que tú has tenido va a impactar en tu vida en general y si decides o no consumir pornografía.
Pero si ya estás consumiendo pornografía, por supuesto que afecta en tu sexualidad, porque la pornografía te plantea algo exagerado, algo que no existe, algo ficticio, algo irreal. Entonces, el otro día, bueno, hace un tiempo tenía una paciente, una consultante que me decía que su esposo no la deseaba sexualmente. Entonces, yo sabiendo que un síntoma de que hay alguien enganchado con la pornografía, no quiere tener sexo con su esposa, simplemente, a veces ni siquiera tiene, o sea, a veces teniendo el acto conyugal, el acto íntimo, no le produce, digamos, deseo sexual. Entonces yo sabiendo eso le digo, ¿tú crees que tu esposo te es infiel? No, no creo, porque las mujeres se dan cuenta, ah, bueno. Entonces yo le digo, mira, me juego mi mano izquierda de que tu esposo está viendo pornografía, porque ese es un síntoma. Ah, listo, me dijo. Entonces fue y regresó a la siguiente terapia, a la siguiente sesión y me dijo, Humberto, le dije, lo frenteé, como decimos aquí, lo frenteé, le dije, fulanito, tú estás viendo pornografía. Y él dijo, sí, 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 ¿cómo te diste cuenta? ¿Viste WhatsApp? ¿Te diste cuenta en mi WhatsApp? No. La mujer no había visto nada, simplemente por ese diálogo que hubo en terapia. Ese es un síntoma, ¿no? Eso es para responder a lo que dice Hochit. No sé si se pronuncia así, Hochit. Muy bien, saludados de Mike Salazar. Dice Juan Diego, cordial saludo Juan Diego, ¿cómo estás? Además de adicción a la pornografía, ¿es posible hablar de adicción a las relaciones sexuales aunque sea con la pareja? Una pregunta interesante. Eh, Mira, sí existe la adicción sexual, pero yo considero que una persona que tiene una adicción sexual no solamente tiene sexo con la pareja, porque si no, no sería adicción, pues. Porque entonces, imagínate, una pareja no está disponible, no porque no quiera, sino por que no tiene tiempo, porque se fue de viaje, porque está con el periodo, por muchas cosas, digamos, no está disponible los 352, 356 días, ya no me acuerdo cuántos son, alguien me corrige por favor, del año. Entonces el adicto sexual necesita tener un comercio carnal, ¿no es cierto?, con la persona, tener sexo, cuando él le provoca, cuando él quiere, cuando se le dispara, ¿no es cierto?, la adicción. Entonces yo tenía un paciente que se gastaba 1 millón de pesos un fin de semana, o sea, $300 en una sola mujer. O también he visto casos de adictos sexuales que se gastan todo su sueldo o mucho dinero en prostitutas. Entonces ahí se ve la adicción sexual, ¿no? Entonces, sí hay adicciones sexuales, pero el adicto sexual no solamente es con la pareja, pues porque creo que si no, 365, muy bien Griselda, ni lo uno ni lo otro. Bueno, muy bien, muy bien. ¿Qué otras preguntas hay? Yo voy tomando aquí mi lechita de cabra, te la recomiendo mucho, ¿ah? Y sin preservantes. Muy bien, ¿hay alguna otra pregunta? Vamos a seguir, está muy interesante, se nos está alargando un poquito el programa. Dice, entonces hay estos dos núcleos, el núcleo ventral estriado, el núcleo accumbens. Estos dos núcleos forman parte del sistema de recompensa. Este sistema es un conjunto de mecanismos que permite que asociemos ciertas actividades a una sensación de placer. Es decir, el sistema de recompensa nos lleva a la sensación de placer y nos predispone a volver a repetirlas porque es satisfactorio para nosotros. Su función es conseguir que hagamos lo que hagamos y por muy variadas que puedan ser nuestras acciones y opciones de comportamiento, siempre tengamos como referencia una brújula que apunte de manera consistente hacia ciertas fuentes de motivación.
En concreto, entonces, queridos amigos, el núcleo ventral estriado es el encargado de regular la conducta motivada a través de la dopamina. ¿Qué cosa es la dopamina? La dopamina es un neurotransmisor que provoca la sensación placer y que se libera cuando se consume pornografía. Entonces, miren, cuando la persona ve pornografía, se libera dopamina. ¿Por qué? Porque cuando uno ve pornografía o cuando uno tiene sexo o cuando uno se practica el autoerotismo, ¿no es cierto? Tiene una sensación de placer y esa sensación de placer entonces provoca dopamina, o sea, está vinculada a la dopamina, ¿no? ¿No? Entonces yo siento placer y eso está vinculado a la dopamina, porque la dopamina es la que me lleva a mí a sentir placer. Esto hace entonces, queridos amigos, que el cerebro responda a un cambio químico y que envíe señales para repetir el comportamiento para volver a tener esa dosis de placer. Es decir, el cerebro como que pide más placer, ¿no? Como que pide más dopamina, ¿no es cierto? Más dosis de placer, el cerebro se va acostumbrando. Entonces, por eso esto es importante. Esto hace que el cerebro responda a un cambio químico y que envíe señales que para repetir el comportamiento para volver a tener más dosis de placer. La mente de una persona que consume con frecuencia pornografía, tiene la necesidad de sentir una fuerte estimulación. Los niveles de dopamina que generaba al principio ya no los sacian, por lo que necesita más cantidad para calmar ese hambre. Por ello necesita un material más extremo de contenido pornográfico o más. El cerebro de un adicto a la pornografía, al porno, es similar al de una persona que tiene dependencia al alcohol o una persona drogadependiente. Entonces, queridos amigos, así es como se afecta nuestro cerebro. La mente que consume tiene esa necesidad de una mayor estimulación. Los niveles de dopamina que se generaban al principio ya no son saciados. Entonces, por eso alguien que ve 1 hora necesita ver 2, necesita ver 5, necesita ver 8. Y si una persona está viendo un tipo de sexo, va a haber un sexo más duro, va a comenzar a ver un sexo de pronto con una tendencia distinta a la suya, ¿no es cierto? La persona, digamos, heterosexual va a comenzar a ver pornografía homosexual o el homosexual va a comenzar a ver pornografía heterosexual, se van a comenzar a ver pornografía de niños, y eso está penado por la ley, pero existe, ¿no es cierto? Entonces, miren cómo el cerebro va avanzando por el tema de la dopamina. El cerebro de un adicto, como decíamos, es similar, y eso está estudiado con la neuroimagen que hablábamos hace un rato, o sea, se ha ido deformando de tal manera como el de un alcohólico o una persona, sí, el de un drogodependiente, etcétera, ¿no? Entonces, el núcleo encargado de la sensación de placer es el núcleo accumbens. Esta mezcla de emociones agradables y de sensación del placer de que se encarga el núcleo accumbens pasa al lóbulo frontal, donde la información es integrada en forma de motivación y que lleva a planear secuencias de acciones voluntarias que permiten acercarse al objetivo, en este caso, a consumir pornografía. Entonces miren cómo el núcleo accumbens vinculado al lóbulo frontal son los que nos van a llevar, ¿no es cierto?, a ver más pornografía. También es uno de los lugares más relacionados con el aprendizaje, la conducta flexible y la toma de decisiones. El núcleo accumbens forma parte del circuito de recompensa cerebral, teniendo una gran influencia a la hora de integrar aspectos cognitivos, motivacionales y motores, y siendo uno de los principales núcleos que permite seleccionar acciones en función de la recompensa, permitiendo automatizar tareas. También interviene en el proceso de formar hábitos, ¿no? El núcleo accumbens. Esto es importante porque muchas de las personas que acaban con adicción al porno se encontraron con material pornográfico de forma casual. Comienza poco a poco a ser un hábito, podríamos decir un vicio, ya que lo consumen de forma frecuente
y en muchas ocasiones se convierte en adicción. O sea, cuando menos piensa uno se enganchó. ¿Por qué se engancha uno? Porque esto es una cuestión, queridos amigos, cerebral, del cerebro, físico. No solamente que yo me siento y me distraigo un ratito y digo, que voy a pasar bueno, me recreo, porque puede ser que tú lo veas un día por recreación, pero el cerebro te va a ir pidiendo más, vinculado a todo lo que hemos hablado de la dopamina, ¿no? Y el sistema de recompensa, etcétera. Además, el núcleo ventral estriado, el que mencionábamos hace un rato, se encarga de regular la memoria de trabajo y la focalización de la atención. Ojo, esto es importante decirlo porque muchos pacientes o consultantes que llegan a la terapia con esta adicción refieren problemas de concentración en el estudio, en el trabajo, ¿no? Inclusive hay gente que está tan enganchada con esto que no le importa dónde lo ve, eso lo vamos a ver en otro programa también. Por eso muchos pierden el trabajo, se aíslan socialmente, olvidan citas importantes, abandonan tareas importantes, ¿no? O sea, uno va perdiendo atención y concentración como efecto de la pornografía. Y eso me afecta laboralmente, eso me afecta en mis amistades, en mi familia, etcétera. Vamos a concluir y ahí abrimos el diálogo. Nos hemos pasado un poquito el tiempo, pero creo que ha valido la pena. Por otro lado, se ha visto que el núcleo caudado, uno de los núcleos del cuerpo estriado, es más pequeño en aquellos sujetos que consumen pornografía. Este núcleo está involucrado en las funciones cognitivas, como la atención, memoria y la capacidad cognitiva. Entonces, se han hecho estudios del cerebro, entonces este núcleo caudado es más pequeño, ¿no? En las personas que son adictas, ¿no? Estas funciones se encuentran entonces alteradas en aquellas personas que piden ayuda por motivo de la conducta sexual adictiva. Frecuentemente refieren pérdidas de memoria o dificultades para concentrarse en sus obligaciones día a día. Entonces perdemos concentración, perdemos capacidad de atención, perdemos facultades cognitivas, nos aislamos socialmente, ¿no? Perdemos el trabajo, no estamos atentos a la familia, etcétera, etcétera. Nos vamos concentrando ahí, ahí, ahí. Obviamente, a mí varios de los consultantes que me llegan porque los trae la esposa, porque la novia ya le dijo, bueno, o dejas eso, ¿no? Porque ya pierden el trabajo, están todo el día metidos ahí, no duermen bien, porque mucho de esto las personas lo ven en las noches. Entonces, hay una especie de insomnio, de conciliación por ver pornografía. Entonces, una persona que no duerme mínimo 6 horas, obviamente su vida social, su vida laboral, su vida en general se ve afectada. Muy bien, queridos amigos, esto es lo que yo tenía preparado el día de ustedes, lo que había preparado el día de hoy. Acá Juan Diego me agradece, bastante claro, bueno, me alegro. Sí, esto pues son unas ideas que he preparado sobre un punto concreto. Voy a seguir desarrollando más temas porque este estudio que estamos haciendo está muy apasionante y tiene muchos elementos y muchas aristas, ¿no? Buenas tardes. La pornografía puede convertirse en pedófilos o en agresores sexuales a quienes lo consumen. Mira, yo creo que el adicto sexual cada vez se va degradando más y más y más. Eso también lo vamos a seguir profundizando. Es una idea, Patricia, muy, muy interesante, muy importante tu pregunta, pero yo creo que la persona se va degradando más. Y yo creo que cuando menos se da cuenta ya se volvió adicto y podría comenzar a ver pornografía infantil, ¿no? Sí, el tema de la agresividad, total. La pornografía genera de todas maneras agresividad sexual. Pero ese es un tema también que da un aló psicólogo más para hablar de eso, ¿no? El vínculo que hay. Y bueno, gracias por preguntar. Creo que no lo había puesto como un tema, pero lo podemos poner como un tema para los psicólogos, es decir, pornografía online y agresividad. Pero no solamente agresividad sexual, sino agresividad en general, ¿no? Acuérdate que digamos, el abuso sexual tiene detrás el abuso de poder y muchas veces tiene el abuso espiritual también, ¿no? Muy bien. ¿Qué otras preguntas? Se pronuncia con S. Allá. Xochitl. Xochitl. Bueno, muy bien. Discúlpame, pero está complicadito.
¿Existe algún punto de no retorno en la adicción a la pornografía? Es decir, una persona que ha sido adicto desde joven a masturbarse y ver pornografía, pero opta por tratarse en sobrepeso, ¿puede rehabilitarse? Mira, yo creo que sí. Yo soy católico, yo creo en la voluntad, en la fuerza de voluntad, yo creo en una psicología clínica integral, yo creo en la gracia de Dios, yo creo que, que sí se puede. Obviamente podrán haber recaídas. Yo tuve un paciente como, ¿cuánto tuve? Como 18 meses y recayó 2 veces. No sé cómo estará ahora, pero hay que hacer el esfuerzo, ¿no? Yo no sería tan determinista de decir no, no se puede. Obviamente, un adicto es un adicto, ¿no? Y es un tema muy complejo y muy particular, ¿no? Entonces son cosas que eso no se sana con agua bendita y todos los que podemos creer en Dios y ser creyentes y sabemos que Dios actúa así, pero digamos, yo creo que la gracia, poniéndolo desde una mirada espiritual católica, la gracia presupone la naturaleza, entonces son dos elementos importantes, ¿no? Muy bien. Griselda Monserrat dice, es el daño de la pornografía en el cerebro más elevado que otras adicciones porque aún sin estarla viendo su mente la recuerda y cada vez que la recuerda tiene la misma experiencia como que la viera. Sí, o sea, los estudios están apuntando hacia eso, ¿no? ¿Sabes por qué? Por el vínculo con la dopamina, pero yo no he dicho que, o no sé si se me ha entendido, tendríamos que averiguar un poquito más si es que es más elevado. Claro, tú lo estás planteando como pregunta, porque mira que un drogadicto, un alcohólico, eh, también, o sea, alguien metido en alcohol o en drogas, etcétera, eh, todos podemos escuchar y tener casos conocidos, pues venden el televisor, roban dinero, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que está al nivel, como una adicción que es, ¿no? Puede ser un factor que determine mi deseo de masturbarme al haber sido abusado en mi infancia por una mujer que manoseaba mis partes íntimas o solo trato de justificarme. No, mira, eh, cuando uno es abusado, y eso también lo he estado estudiando últimamente, cuando uno es abusado sexualmente, pero yo lo he visto más en mujeres, las mujeres se comienzan a masturbar por tratar de olvidarse del problema, ¿no? Entonces, yo creo que si este caso que tú estás contando de esta persona, yo creo que él se puede haber comenzado a masturbarse por una cuestión de huida, de fuga, de compensación, ¿no? Yo no creo que sea solamente justificación. Interesante la pregunta, muy buena. Todas son preguntas buenas, pero digo, esta es muy puntual muy concreta, ¿no? Michael es psicólogo o algo parecido. ¿Desde cuándo se puede hablar de adicción a la pornografía? Es decir, tiempo o frecuencia, sí, eso. Vamos a tener que hacer más programas sobre eso. Pero mira, una persona que, a ver, es que hay varios síntomas. Por ejemplo, se habla de adicción cuando hay dependencia, ¿no? Y se habla de que hay dependencia, y eso lo vamos a hablar en un próximo programa, ¿no es cierto? Cuando son horas de horas las que tiene que estar, ¿no? Y que tiene que ser pues 2, 3 veces a la semana. Yo en este momento trabajo con algunas personas que tienen adicciones que, no sé, ven pornografía 3, 4 veces a la semana, por lo menos, ¿no? También he visto casos de gente que son todos los días. Entonces, lo que tú dices, el tiempo y la frecuencia son importantes. También cuando son intolerantes, digamos, a la abstinencia, ¿no? Es decir, cuando ellos no pueden masturbarse o no pueden ver pornografía y se ponen re mal, ¿no? Tal como un drogadicto o un alcohólico, ¿no? Perry Perry, mira, como cualquier dependencia, hay que trabajarlo, hay que tratarlo, hay que confiar en la oración, en la gracia de Dios, pero hay que hacer el esfuerzo, hay que hacer el esfuerzo y hay que ayudar a la persona.
Y yo te puedo decir, hay gente que sí se sana, pero como en todo, como cualquier enfermo o como cualquier problema en la medicina o en la psicología, si el paciente hace las tareas, si el paciente va a las sesiones, sí, claro que se avanza, claro que se avanza, pero es muy notorio entre un paciente que se adhiere al proceso y otro no. Hay unos que a la tercera sesión cancelan y ya no van más, porque no les gustó lo que el psicólogo les dijo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, Fernanda, ¿qué te parece? Porque hay algunos que de pronto no me conocen, ponemos aquí mi correo. Yo tengo un librito para ustedes sobre estos temas de pornografía que se los puedo mandar. Lo tengo electrónico, es de alguien que yo conozco. Es de los pocos libros en español sobre adicciones sexuales. Entonces es un libro sobre adicción a la pornografía online. Es más, hace algún tiempo Así Prensa lo estuvo regalando. Yo se los puedo mandar. Entonces, si las personas que quieren el librito de un autor que se llama Tokomura, yo con mucho gusto se los mando. Entonces escríbanme. Prefiero que sea por WhatsApp, prefiero que sea por WhatsApp porque por correo no, bueno, lo tendría que bajar a mi computadora porque en este momento lo tengo por WhatsApp, ¿no? Entonces, ¿y qué otras preguntas hay? A ver, muy bien. Entonces ya saben, pongan aquí por favor mi correo y mi WhatsApp para mandarles el libro, ¿no? Sobre la pornografía online, una pandemia. Muchas gracias, estaré atenta a la ampliación del tema en otro de los psicólogos. Sí, por supuesto, vamos a seguir ampliando. Por ahí también de pronto voy a dar una charla gratuita de estas de psicología en casa. Sí, hay que seguir hablando del tema. ¿Por qué los hombres adictos a la pornografía no les gusta casarse o tener pareja? Por eso, por lo que ya hemos hablado, Perry Perry. Porque no sienten deseo sexual por sus parejas, porque no sienten deseo sexual por sus esposas, ¿no? Ese es un tema muy, muy grave, porque la pornografía te daña no solamente el cerebro, el corazón, y te daña y te distorsiona el deseo sexual. Por lo que hemos hablado al principio, no sé si llegaste al principio del programa, pero bueno, puedes volverlo a ver. Es que como somos sobreexcitados sexualmente a través de la pornografía para generar un mayor deseo sexual, entonces estas personas están absolutamente distorsionadas en su genitalidad. Muy bien. Gloria, muy bien. No soy psicólogo, pero me preocupa mi situación por la que paso. Bueno, escríbeme, escríbeme y nos ajustamos. ¿Cómo puedo acceder a una terapia y tiene costo? Sí, pues, o sea, yo necesito, esto es un trabajo para mí, es una misión apostólica, pero es un trabajo porque, entre otras cosas, por ejemplo, yo colaboro mucho con mi madre en el hogar, pero digamos, para mí esto es una misión y yo me ajusto también a la realidad y al presupuesto de las personas. Así que las personas que necesitan una asesoría, una atención, escríbanme ahí al 57 313 660 3068. Yo me estoy especializando últimamente en dependencia emocional, rupturas sentimentales, duelos por muerte, ¿no? Todo el tema de las adicciones sexuales, ansiedad, depresión, ¿no? Así que escríbanme. Ustedes me tienen que escribir a mí. Anoten 57 más 57 313 660 3068. Sí, no, por aquí no me lo pidan, porque yo ahorita yo cierro esto y me voy a hacer otras cosas. Por eso aquí lo estamos poniendo. 57 313 660 3068. Yo les mando el libro y quedamos distintas cosas. Sí, bueno, y estén atentos, compartan por favor el video para que llegue a más gente, porque la gente está engañada y la gente se mete en una adicción y ya es más difícil salir, se dañan la vida, dañan su relación de pareja, se divorcian, se separan, ven a a la persona como un objeto sexual, ¿no? Pero bueno, muy bien mis queridos amigos, un fuerte abrazo, cuídense mucho, feliz domingo.